Si se lo va a dar, déselo fuerte, con ganas, porque es para Él. Amén. Bueno, yo sentí una presencia de Dios muy hermosa durante la alabanza, durante la adoración. Sentí una presencia de Dios y Dios, ahí donde yo estaba adorando, Dios me empezó a ministrar. Hermano, lo más importante en este lugar no somos nosotros, es la presencia de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. El servicio no es para nosotros, es para Dios. Ahora el servicio se hace para Dios y nosotros somos bendecidos. Bendecidos con la palabra, bendecidos con la adoración, bendecimos con la administración y con todo lo que se hace en los servicios. Pero lo más importante es cuidar, valorar, honrar la presencia de Dios que hay en este lugar. Y precisamente sobre eso vengo a hablar. Yo no sé cuántos estuvieron acá el jueves, el último jueves que yo prediqué, que estuve hablando sobre la gloria que se honra o la presencia que se honra, algo así se llamaba. Y estuvimos aprendiendo sobre la gloria que se honra, exacto. Pero era precisamente la presencia de Dios. Hoy quiero darle un poquito de continuidad y profundizar un poquito más en esa misma historia bíblica y en ese, pero con otro tema, y hoy lo vamos a ver desde otro ángulo. Le he puesto por nombre a esta palabra, no es a mi manera, es a la manera de Dios. ¿Por qué no lo dices ahí donde tú estás? No es a mi manera, es a la manera de Dios. Siempre pienso y le digo, yo no sé si Dios nos va a dar una iglesia de 1000 miembros, pero de lo que sí nos vamos a asegurar nosotros es de cuidar y honrar la presencia de Dios en este lugar. Amén. Dele un aplauso al Señor. Bueno, siguiendo esa misma línea de predicación, estuve hablando del Arca del Pacto. ¿Cuántos conocen ya un poquito la historia? El Arca del Pacto, Dios le manda a Moisés a hacer un arca que se le llamó el Arca del Pacto y le dijo, allí me voy a manifestar. Ese cajón, esa arca, era la presencia de Dios manifestada allí. O sea, la presencia de Dios visible y tangible de Dios. Amén. ¿Recuerdan esa parte? Ok, esa arca, los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos, se la capturan y se la llevan. Y en el corazón de David estuvo siempre ir a recuperar el arca. Porque todos sabemos que David era un amante de la presencia de Dios. Él amaba, él quería estar cerca de la presencia de Dios. Él era un amante de la presencia de Dios. ¿Y qué quería hacer él? Llevar esa arca a Jerusalén y hacer de Jerusalén el centro de la actividad espiritual. El Jerusalén hasta hoy se mantiene así. Jerusalén hasta hoy es el centro de la actividad espiritual en todo el mundo. Amén. Entonces, David, que fue el único que tuvo en su corazón, porque a Saúl no le interesó. Y nadie más se preocupó por ir a buscar el arca. El único que tuvo en su corazón ir a recuperar el arca de Dios, que era la presencia de Dios, fue David. Cuando él va a recuperar el arca, él la captura de mano de los filisteos y ya conocemos, porque lo vimos anteriormente, que la lleva para casa de Abinadab. Y ahí estuvo el arca por 20 años. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se acuerdan? Ok, estuvo allí por 20 años y por 20 años esa gente no valoraron la presencia de Dios y Dios no se manifestó. Pero David va a buscar el arca, casa de Abinadab, para llevarla a Jerusalén. Y en ese transcurso que él está trayendo el arca de casa de Abinadab, por el camino todos iban era una fiesta, iban con instrumentos, iban danzando, iban con salterio, arpa, muchísimos instrumentos. Era toda una celebración lo que David tenía ahí. Pero sucedió algo, que en el camino muere un hombre. ¿Recuerdan? Usa muere en ese camino. Es por esa razón que el arca va a parar a casa de Obed-Edom,
¿Por qué David? Y todo el mundo cogió pánico y dijo, ¿cómo vamos a llevar el arca? Vaya, ellos se quedaron, acaba de caer un hombre ahí muerto. Y ellos dejan el arca en casa de Obed-Edom. Y todos sabemos la historia porque ya lo contamos que la casa de Obed-Edom, esos 3 meses que estuvo el arca, fue extremadamente bendecida porque este hombre y su familia sí honraron la presencia de Dios. David se entera que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida de una manera sobrenatural y va y recoge el arca. Entonces vamos a ir a la palabra, porque ya le hice un recuento y ya nos pusimos al día. Vamos a ver en ese transcurso, porque es en lo que me quiero enfocar, qué pasó. Primera de Crónicas, verso 15, del 12 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y escuche bien el 13, lea bien el 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Recuerda que les dije que en el camino que pasó, murió un hombre. Murió un hombre. Hubo una muerte. Amén. Y por eso le he puesto por título a esta palabra, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Siempre que yo leí esta historia, me vinieron varias preguntas a la mente y a mi corazón, que quizás también sean las de ustedes. Porque yo digo, bueno, pero David fue el único que tuvo en su corazón, el único que tuvo la intención de ir a buscar el arca. A Saúl ni le importó. A nadie más le importó, solamente a David. Y me hice varias preguntas. Número 1, ¿por qué muere un hombre trasladando el arca de Dios de un lugar a otro? Número 2, otra pregunta que me hice. ¿Acaso no era la voluntad de Dios que se recuperara el arca? Analice conmigo y quizás usted también se esté haciendo las mismas preguntas. Pregunta número 3, ¿por qué tiene que ocurrir una desgracia si la intención de David era agradar a Dios trayendo el arca de vuelta a Jerusalén? Pregunta número 4, ¿acaso no fue David el único que se interesó y se ocupó de recuperar el arca de manos de los enemigos? Todas las respuestas a estas preguntas que me hice me llevaron a la siguiente conclusión. Yo puedo tener muy buenas intenciones. Tú puedes tener muy buenas intenciones. Tú puedes tener muy buenos deseos. Tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, porque ¿quién tiene duda que David amaba a Dios? Nadie. Fue el único que tuvo en su corazón ir a buscar el arca. Nadie puede tener duda que David era un amante de la presencia de Dios. Entonces, puedes tener muy buenas intenciones en tu corazón. Puedes tener muy buenos deseos en tu corazón. Puedes amar a Dios con todo tu corazón. Pero esto es nada si no hay obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia a la palabra, obediencia a cómo yo debo hacer las cosas y obediencia a lo que Dios estableció. David falló la primera vez. David falló la primera vez. Cuando ellos van a buscar el arca, que la traen, hubo un error. Hubo varios errores. Y esto, él tenía muy buena intención, él tenía muy buenos deseos, pero hubo desobediencia. Él no obedeció a cómo había dicho Dios que se debía trasladar el arca. El arca, y lo vamos a ver ahora en la palabra, fue trasladada de la misma manera que los filisteos la habían capturado del pueblo de Dios, en carros, en una carreta. Y Dios había dicho en su palabra que no, el arca no podía ser trasladada en carro. O sea, su intención, su deseo,
sus ganas, su amor por Dios, su amor por la presencia de Dios no fue suficiente. Faltaba algo, obediencia. Entonces yo puedo tener muy buenas intenciones para hacer la obra de Dios. Yo puedo tener muy buenas intenciones para hacer algo, pero si me falta obediencia, las cosas no van a salir bien. Esa primera vez David falló, pero cuando lo hizo conforme a como estaba escrito, todo salió bien. Porque cuando hacemos las cosas como están escritas en la palabra, todo nos va a salir bien. Amén. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Porque hay una gran diferencia entre hacer las cosas a mi manera y hacer las cosas a la manera de Dios. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjese que dice que parece derecho, pero no está diciendo que es derecho, sino que al parecer del hombre es derecho. O sea, me parece que eso es lo correcto. Me parece que esto se debe hacer así. Me parece, yo creo, yo siento. Y muchas veces ese es nuestro lenguaje, pero hay algo por encima de eso que falta, es obedecer a como Dios dijo que tenían que hacerse las cosas. ¿Cómo es que Dios dijo que yo tengo que hacer esto? No es a mi parecer, no es a como yo siento, no es a como yo creo, es como Dios lo estableció, es como Dios dijo que lo hiciésemos, amén. Y estas son muchas veces las palabras que nosotros decimos. Yo creo que esto es lo mejor. Yo siento que debo hacerlo así. Dios conoce mi corazón. Hermanos, una decisión puede parecer buena a nuestro parecer y terminar produciendo malas consecuencias. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque pensamos, y eso es un error, que por tener buenas intenciones, Dios aprobará todo lo que hacemos. Pero la Biblia nos enseña que Dios no solo ve nuestras intenciones, sino también nuestra obediencia a sus mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Todos, ¿verdad? Deje su mano levantada. Todos los que estamos acá porque amamos a Dios. Pero ¿cómo dijo Jesús que tú le demuestras el amor? Porque el amor se demuestra. Cuando tú amas a una persona, tú le dices, demuestra. Te dice, te amo, te dice, ok, demuéstramelo. Entonces, amamos a Jesús, amamos a Dios, pero a Él nos dice, demuéstramelo. ¿Cómo le demostramos que lo amamos? Obedece mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la forma de demostrarle a Dios que le amamos. Nadie puede dudar de que David amaba a Dios. Su mayor anhelo era traer el arca de Dios a Jerusalén, es decir, traer su presencia, porque eso era lo que significaba. Él estaba trasladando la mismísima presencia de Dios y lo hizo con toda buena intención, pero lo hizo de una manera incorrecta y un hombre murió. Amén. ¿Qué significa obedecer? Obedecer es decirle, Señor, aunque yo quiero hacerlo de esta manera, voy a hacerlo como tú dices. Eso es obedecer. Yo tengo mi criterio, yo puedo tener mi criterio, yo puedo tener mi opinión, pero por encima de eso tenemos una palabra que nos guía, que nos dirige, y es el Espíritu Santo también que nos guía a tomar la decisión correcta. No podemos estar, porque tuve muy buena intención, a hacer las cosas que Dios no está de acuerdo o que a Dios no le agradan. Vamos a ver lo que pasó. Mire, segunda de Samuel capítulo 6, versos del 3 al 7. Y vamos a ver un poquito más qué fue lo que pasó aquí. Dice, pusieron el arca de Dios ¿sobre qué? Sobre un carro nuevo. Hoy pudiéramos decir que es un Mercedes. Dios no quería carro. Dios no quería carro. El arca estaba supuesta a ser trasladada en los hombros de los levitas. El arca tenía 2 anillos por donde iba pudiéramos decir un palo, una madera,
y una vara, y los levitas se tenían que poner eso en los hombros y ir caminando con el arca en los hombros, no en carro, porque el carro era lo que habían usado los filisteos para capturar el arca. El carro era un invento del enemigo. Y lamentablemente terminamos muchas veces imitando a los filisteos en cómo hacen las cosas. Y Dios estableció en su palabra cómo el pueblo de Dios tiene que hacer las cosas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Segunda de Samuel 6, del 3 al 7 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David, toda la casa de Israel, danzaban delante de Jehová con todas clases de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalo. Era toda una fiesta, toda una celebración. Gloria a Dios por eso. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué salió mal esa primera vez? Muchos años después, David nos da esta respuesta en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versos del 13 al 15, y vamos a leerlo. Dice, Primera de Crónicas 15, del 13 al 15, verso 13. Ahí está. 15, 13. Del 13 al 15. Primera de Crónicas 15, del 13 al 15. Dice así: pues por no haberlo hecho así vosotros, ¿cuándo? La primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, según lo que está escrito, según lo que está establecido. Salió mal. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y vamos a leer el 15, súper importante el 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, ¿cómo? Puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué era lo que decía la ley? Que el arca se debía transportar en los hombros de los levitas. ¿Y cómo fue que transportaron el arca? En carro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque David tenía muy buena intención. Él amaba la presencia de Dios. Él hizo toda una fiesta para traer el arca de Dios. Todo se puso en función de traer el arca de Dios, pero no fue a la manera que Dios había establecido. Una vez más, la buena intención está bien, pero no es suficiente. Tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que volver a cómo dice la palabra que tenemos que hacer las cosas. Amén. En el libro de Números, no lo voy a leer acá, pero el que quiera un poquito más de información, en el Números 4, capítulo 4, ahí están todas las instrucciones de cómo Dios dijo a través de Moisés en la ley que se debía transportar su presencia. Pero le voy a hacer un resumen de todos los errores de estas instrucciones específicas. El arca no podía tocarse, no podía descubrirse, no podía llevarse en carro, debía llevarse mediante varios hombres levitas que estuvieran santificados. Es decir, lo hicimos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Hermanos y hermanas que estamos acá en esta noche, matrimonios, familias, jóvenes, si quieres presencia de Dios en tu vida y en tu casa, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de cómo Dios lo estableció. Hay muchos matrimonios que son restaurados
porque cuando se les orienta y se les aconseja, ponen por obra los consejos que Dios da en su palabra. ¿Por qué un matrimonio no es restaurado? Porque simplemente hay un orgullo tan fuerte que cada uno está buscando lo suyo y no ponen por obra, no son obedientes a cómo Dios dice que tenemos que hacer las cosas. Sí se puede restaurar un matrimonio, sí se puede, por muchos problemas graves que hayan, sí se puede. Lo que pasa es que no siempre hay la disposición de obedecer. Puedo tener la intención, yo quiero, yo deseo, pero si no obedezco lo que tengo que hacer, nada va a pasar. Yo puedo tener muy buenas intenciones de prosperar y querer prosperar, querer salir adelante, pero si yo no pongo por obra lo que Dios estableció para yo prosperar, me voy a seguir dando contra la pared y voy a estar chocando contra la pared. ¿Qué cosa es lo que Dios proveyó en su palabra y orientó en su palabra para que nosotros prosperásemos? El diezmo y la ofrenda. Si yo no lo hago, yo no puedo prosperar, porque entonces Dios fuera un mentiroso. Y Dios no es un mentiroso y Dios está comprometido con su palabra, no con nosotros, con lo que Él dijo en su palabra. Si Él lo dijo, yo lo creo. ¿Por qué hago las cosas como dice Dios? Porque si Él me lo dijo, yo lo creo, porque Él está comprometido con su palabra. Amén. Y estas son a veces como pastores las palabras que escuchamos. Dios conoce mi corazón. Mi intención es buena. Yo sé lo que estoy haciendo, pero yo te pregunto en esta noche, ¿lo estás haciendo a tu manera o lo estás haciendo a la manera de Dios? Porque ahí vas a seguir dándote contra la pared. Y en esto yo reconozco que Dios también ha tenido un trato duro conmigo. Yo pienso que con todos Dios trata en la obediencia. Porque muchas veces cuando Dios nos está diciendo una y otra vez que hagamos las cosas, nosotros que presentamos excusas, justificaciones, argumentos. Hermano, nada de esto es válido para Dios. Nada de esto es válido para Dios. Mire lo que le pasó a Saúl. ¿Por qué Dios desecha a Saúl? Por la desobediencia, porque le había dicho que matara a todos los amalecitas, su ganado, el rey, todo. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey, a Agag, y le perdonó la vida a las vacas más gordas para hacer, con la excusa de hacerle un sacrificio a Dios. A Dios no le agradó. ¿Por qué? ¿Qué pide Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia. La vez pasada vimos que la presencia de Dios se honra y se valora. Hoy estamos viendo que una de las maneras de honrar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en la iglesia, es obedeciendo lo que Dios estableció. Amén. Nos vamos a asegurar, a veces... ¿cómo decirle? Por supuesto, no tenemos el control de todo, pero tratamos siempre de asegurarnos como pastores que todo lo que se haga en la iglesia sea bíblico. Bíblico, como Dios lo estableció. Amén. Vamos a ver 1 Samuel 15, verso 22. Diga conmigo, una buena intención nunca sustituye la obediencia. 1 Samuel 15, 22. Y dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero. Tratar de agradar a Dios a mi manera es desagradarle. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Agradar a Dios es primero consultarle. Es contar con Él. Señor, quiero hacer esto. Y consulto. ¿Qué costumbre tenemos nosotros? Hacer las cosas y queremos que después Dios bendiga la decisión que nosotros tomamos. No funciona así.
No funciona así. No, nosotros tenemos que consultarle a Dios todo lo que hacemos. Eso es agradar a Dios. Señor, ¿te agrada esto? Señor, voy a hacer esto. Guíame. Espíritu, tenemos al Espíritu Santo. Pídale guía al Espíritu Santo. Trate. Yo sé que Dios no está buscando gente perfecta, no lo somos. Pero hay algo que tiene que estar en nuestro corazón y es querer agradarlo a Él. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. Y es la disposición de decirle, Señor, yo te quiero agradar. ¿Que te fallamos? Sí, te fallamos. Pero te quiero agradar. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, guíame a tomar esta decisión. Lo pongo delante de ti. Yo no ando tomando decisiones a la ligera. Ni a como se me venga en gana. Yo tengo al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Que Él nos redarguye y nos hace saber, esto no está bien, no lo hagas. Amén. Aunque parezca duro decirlo, hermanos, la muerte de Usa fue culpa de David. Porque David fue el que falló en la manera en que se trasladó el arca. Él fue quien dio las instrucciones. Él era el rey. Entonces la culpa de la muerte de este hombre, a pesar de toda la celebración, a pesar de toda la fiesta que hizo, ¿en qué terminó todo? En un funeral. Por muy buena intención que tenía, por muy buenos deseos que tenía, no fue obediente a lo que decía Dios de cómo debía de hacerse. Antes de preguntarnos si algo será efectivo, pregúntese si es bíblico. Pregúntese si es bíblico. Diga conmigo, extienda su mano. No es de la manera que yo siento. No es de la manera que me imagino. No es de la manera que yo creo. Es a la manera que está escrito. Ahora, después de este fracaso, David tomó una muy buena actitud. Él no se dejó vencer. Él no dijo, wow, mira, yo que tenía tan buena intención, que tenía tantas ganas de ir a buscar la presencia de Dios y mira lo que ha pasado. Un hombre murió, ahora todo esto terminó en tristeza, en funeral. No. Él amaba tanto la presencia de Dios que eso no lo hizo tirar la toalla. Él fue a las Escrituras porque al final todo a dónde nos lleva y nos tiene que llevar a la palabra. Todo en nuestra vida nos tiene que dirigir a la palabra. Todo lo que vayamos a hacer a la palabra. Entonces, ¿cómo fue que las cosas salieron bien después? ¿Cómo fue que dio resultado la segunda vez? Porque él fue a la Escritura. Él fue como Dios lo había establecido. Y buscó en la ley y se dio cuenta que habían hecho las cosas mal. Que Dios había dicho que su presencia no se podía trasladar en carro, sino sobre los hombros de los levitas. Amén. Él estaba tan hambriento de la gloria de Dios que esto no lo desanimó. Él volvió nuevamente a ir y buscar la presencia de Dios, el arca de Dios a casa de Obed-Edom. Y esta vez las cosas sí salieron bien porque lo hizo como estaba establecido. Ya no lo hizo a su manera, lo hizo a la manera de Dios. Dele un aplauso al Señor. David descubrió dónde había sido la falla, corrigió el error y esta vez la llevó exactamente como Dios había ordenado. Y el resultado fue completamente diferente, porque lo que había provocado tristeza y muerte, ahora estaba provocando gozo. Lo que había provocado llanto, ahora estaba provocando alegría, porque cuando la van a recoger a casa de Obed-Edom, que la llevan para Jerusalén, todo fue una fiesta. Amén, porque ya se estaban haciendo las cosas bien. Lo que antes había producido muerte, juicio, temor, ahora estaba produciendo bendición. ¿Y qué cambió? ¿Cambió Dios? No, cambió la obediencia a hacer las cosas como Dios las estableció. Diga conmigo, a mi manera no funciona, pero a la manera de Dios va a funcionar.
Con mis métodos no funciona, pero con el método de Dios va a funcionar. Y esta es la exhortación que Dios nos hace hoy. Volvamos, iglesia, a la obediencia. Volvamos a la palabra. Volvamos a la dependencia del Espíritu Santo. Volvamos al orden de Dios. Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué tuvo que hacer David para saber cómo traer el arca? Volvió a buscar a la Escritura. Así dice textualmente la Biblia, y volvió a buscar la ley. Porque cuando buscamos la palabra para que nos oriente, allí vamos a ver la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dios no está buscando una iglesia más moderna que imite a los filisteos. Dios está buscando una iglesia que honre y valore la presencia de Dios. Yo no tengo que imitar como las cosas, el mundo, las cosas que hace el mundo. Amén. Tengo que hacer las cosas como Dios las estableció porque quiero que las cosas me salgan bien, quiero que me vaya bien y quiero que Dios me bendiga. Yo no puedo hacer algo y decirle: Señor, bendice esto que ya yo hice o que voy a hacer, cuando tú sabes que a Dios eso no le agrada. Amén. Hoy está haciendo Dios algo. Yo sé que este silencio que se ha mantenido durante toda la prédica es Dios cincelando en nuestro corazón la obediencia. Es Dios cincelando en nuestro corazón esto que es tan necesario, que está por encima de tus intenciones, que está por encima de tus buenos deseos, que está por encima de todo lo bueno que tú puedas decir: ay, pero si yo lo hice con buena intención, yo sentí, yo creí. La obediencia a Dios, como Dios lo dice, si quieres que te vaya bien. Amén. Pongámonos de pie.